Hola, profesor, buenas tardes. Hola, ¿qué Buenas tal? tardes, profe. Hola, hola. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar la sesión de hoy. Vamos a continuar revisando temas de mecánica clásica. Esta clase es el previo al formalismo de Lagrange. Hay que revisar algunos conceptos antes de lanzarnos a trabajar con este formalismo, ¿no? Que es una alternativa a lo que uno ve en los cursos, digamos, iniciales de la carrera con la mecánica de Newton, ¿no? Eh, un lenguaje un poco más o bastante más eh, estético y poderoso, ¿no? El que Lagrange formula y eventualmente generaliza aún más Hamilton, que es con el último tema que vamos a trabajar en este curso. Entonces, bueno, eh, antes de empezar, eh, ¿cómo les fue en el examen, jóvenes? ¿Cómo se sintieron? Pues la dinámica fue interesante, profe. A mí no me había tocado hacer un examen así donde nos pusieran, ¿no? Cada 15 minutos a responder un ejercicio y me pareció muy bueno para ver cómo andamos. Ok, muy bien. Los demás. Por mi parte creo que estuvo bien, aunque lo único que sí me costó un poquito fue que de repente faltaban unos minutos y falló el internet. Entonces sí ponía de los pelos de punta, en que no Ok, podías mandar la respuesta. Sí, a uno lo pone más nervioso. más nervioso aún. Es parte del show. Eh, muy bien, ¿más comentarios sobre el examen? ¿No? Bueno, el ánimo, ¿cómo van? Todavía con las mismas ganas del inicio del curso. Los que quieren entrar a la maestría siguen con la misma idea, con el mismo ímpetu, o conforme va pasando las semanas va mermando poco a poco. Pues iba mermando, la verdad, a veces. Ok, pero bueno, o sea, yo entiendo, toda meta requiere un esfuerzo, ¿no? Y eso esencialmente es gasto de energía, desgaste mental, desgaste físico, porque habrá que desvelarse, habrá que estar sentado muchas horas, ¿no? En fin, entiendo que el esfuerzo sí va a causar efectos, ¿no? Sobre todo conforme va pasando el tiempo, pero espero que las ganas, el entusiasmo, el querer acceder a la maestría, ese sí no vaya decayendo, ¿no? Eh, como última pregunta, esto lo hago siempre en todos mis cursos, ¿no? A mitad de ciclo me gusta detenerme, escucharlos, en saber cómo vamos, cómo va el curso, va bien, va mal, hay que acelerar, hay que aflojar, hay que cambiar la dinámica, o no sé, ustedes díganme cómo sienten el curso, ¿hay algo que mejorar, algún área de oportunidad para mejorar? Soy todo oídos, así que hablen ahora o callen para siempre. Hola, Doc, buenas tardes. Hola, hola. Este, respondiendo a su pregunta, para mí va un poquito más acelerado de lo que me acostumbré en la UAM, pero igual supongo que es por lo mismo que nos advirtió, ¿no? Desde el principio, que son 2 meses, no son 3.
Entonces, es eso, nada más como que adaptar la velocidad. Uno siempre arranca en cuarta, ¿no? Entonces, es eso, en mi caso es eso. Ok, muy bien. Sí, respecto a ese comentario, dos cositas. Una es cierto, digamos, estoy contrarreloj, ¿no? A mí me hubiera gustado revisar algunas otras cosas, ¿no? Como un curso formal, ¿no? Hay muchos detalles que los doy por obvios, me salto, voy brincoteando en realidad de tema en tema, ¿no? A veces puede resultar desconexo. Y es porque en principio es un repaso, tengo 2 meses, ¿no? Nada más para hacer eso y ni siquiera, digamos, de un curso completo. 2 meses de un curso normal serían 6 horas a la semana, ¿verdad? Ahora tengo 2 meses y 2 horas a la semana para una materia. Entonces, es un poco eso, la forma tan, a veces, escueta en cómo cuento las cosas. Trato pues, llevar una cierta lógica, pero cuesta, así como les cuesta a ustedes, digamos, seguirme el ritmo, pues para mí armar el curso también es algo complicado, y en la medida de que también ustedes me platiquen cómo ven, si hay algo que mejorar o que modificar, pues ayuda mucho, sobre todo en mi caso, que esa es mi labor. Mi labor es en tratar de transmitir conocimiento y en la medida en que lo haga lo mejor posible, pues eso es, digamos, el objetivo que yo tengo como profesor. Entonces, ok, sí, en la velocidad no me comprometo a bajar la velocidad, me comprometo a subir un poco más las revoluciones, eso sí, porque los temas que vienen son temas donde hay bastantes más formalidades y hay varias cosas que tengo que estar mencionando, ¿no? La cual, si no me da tiempo en el curso, ustedes con su libro favorito, siéntense a leer, ¿no? Los conceptos y a hacer ejercicios. Insisto, va a ser el gran secreto de este tipo de cursos es que más allá de las 2 o 4 horas que interactuamos, ¿no? Ustedes dediquen por lo menos el doble, ¿no? Por su cuenta para estudiar. Insisto, yo sé, muchos de ustedes tienen otras responsabilidades, tienen otras materias, trabajo, etcétera, ¿no? Pero son un periodo de 2 meses de estrés, ¿no? De ni modo, no hay que dormir, ni modo, no hay que descansar tanto, ¿no? Hay que tratar de llegar a la meta. Todos pasamos por esa parte, ¿no? En lo personal, en la maestría, ¿no? Para poder ingresar, ¿no? También yo tuve que cursar propedéuticos, tuve que hacer mis exámenes escritos, mis exámenes orales, ¿no? Y fueron 3 meses, ¿no? Un poquito más de 3 meses, pues de eso, de dormir poco, de estrés, de depresión, porque hay que sacar calificaciones, hay que estar frente a 3, 4 evaluadores, ¿no? Que te van a preguntar de todo y pues eso no es del todo cómodo. Una de las razones de por qué el examen fue como fue es por eso, porque necesitamos someterlos a ustedes a estas etapas de estrés, depresión. Ustedes van a decir, ay, no, la vida es muy complicada entonces de alguien que quiere hacer una maestría o quiere hacer un posgrado. No, jóvenes, no es tan complicada, sí es de mucho trabajo, sí es de constancia, de dedicación, de hacer un esfuerzo diario, ¿no? Porque es una competencia con ustedes mismos, pero es una competencia con cualquier otra persona en el mundo, ¿no? Si ustedes se quieren dedicar a hacer investigación, si ustedes quieren dedicarse a estas áreas de manera profesional, tienen que grabarse en la mente que así como ustedes puede haber muchísimos otros cientos de personas, ¿no? Alrededor del mundo que quieren obtener resultados novedosos en las mismas áreas en las que ustedes hacen y que les pueden ganar el trabajo, el resultado novedoso que ustedes están buscando. Entonces, lo único que queda es trabajar y trabajar mucho, hacerse disciplinados y todos los días estar trabajando, todos los días estar haciendo cosas, ¿no? Entonces, esa también es una recomendación que les hago, ¿no? Que trabajen, que se
hagan el hábito de estar trabajando de manera constante, ¿no? Ustedes a lo mejor no lo ven, no se enteran, a lo mejor sí, porque pues, muchos de ustedes ya tuvieron contacto con sus asesores en proyectos terminales, ¿no? Pero muchos, la gran mayoría de la gente que nos dedicamos a esto, pues trabajamos a veces sábados, a veces domingos, sin horas de trabajo, y podemos iniciar a las 7 de la mañana, terminar a las 8. Habrá días que los tengamos libres, ¿no? Es cierto, pero algo que se vuelve costumbre, que se vuelve normal en nosotros, pues es que todo el tiempo tienes que estar haciendo algo, ¿no? Entonces, ese es un consejo que les quiero decir, porque el posgrado espera de ustedes una persona de tiempo completo, ¿ok? Eso, tiempo completo significa que todos los días, ¿no? Al menos 8 horas, ¿no? Ustedes están dedicados a aprender, a estudiar, a hacer investigación, etcétera, ¿ok? Entonces, nada más por último, ¿no? Estas cosas no son como un sufrimiento, no es como una penitencia que hay que pagar, ¿no? Porque en la medida que uno haga las cosas que nos gustan, ¿no? Pues el trabajo ya deja de ser ese objeto pesado que uno tiene que hacer en contra de su voluntad, sino se vuelve algo que disfrutamos y que al final cuando logramos las metas, cuando se logran los objetivos, pues uno disfruta mucho de esos logros. Entonces, no se me desanimen, échenle muchas ganas. Cualquier duda, comentario, si no, a lo mejor dicen, no, soy medio tímido y no quiero que mis demás compañeros me escuchen, etcétera. Ahí están mis correos electrónicos. Si quieren platicar, si tienen dudas, si hay algo en que yo pueda ayudarles, pues con gusto lo puedo hacer. ¿Sale, vale? Muy bien, jóvenes. Pues entonces, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, que lleva así como por título, previo al formalismo de Lagrange, ¿no? Un pasito atrás, todavía no nos vamos a meter de lleno al formalismo de Lagrange, porque hay que construir ciertos conceptos teóricos, ¿no? Que una vez planteados, nos lanzamos de lleno a trabajar con este formalismo y a resolver algunos problemas, ¿ok? Entonces, cosas que tenemos que revisar, un primer concepto, ¿no? Que va a ser importantísimo en este lenguaje son la idea de las constricciones, ¿ok? ¿Qué son estas cosas llamadas constricciones cuando uno trata de estudiar la dinámica de un sistema? Bueno, voy a tratar de plantearlo poco a poco para que se entienda. Lo primero que quiero platicarles es que nos regresemos a pensar en la segunda ley de Newton y apliquemos esta segunda ley de Newton a un sistema de n partículas, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que voy a tener, ¿no? Esta relación donde la masa por la aceleración, segunda derivada de las posiciones, es igual a una función llamada fuerza, ¿ok? La cual puede depender de las posiciones, puede depender del tiempo, puede depender de velocidades, etcétera. En general, no hay restricciones en qué puede depender. Nos gustan mucho aquellas fuerzas, ¿no? Que solamente dependen de la posición y a lo más dependen del tiempo. Esas son nuestras favoritas porque nos ayudan a resolver los problemas mucho más fáciles, ¿ok? Entonces, en este caso yo tengo n partículas, entonces tengo que plantear n de estas ecuaciones, ¿ok? En realidad no son n, son 3n ecuaciones. ¿Por qué? Porque la ecuación, ¿no? Aquí las tengo, digamos, etiquetadas por esta relación, la masa de la partícula I, ¿no? De la iésima partícula, veces la aceleración de esa misma partícula debe de ser igual a su respectiva fuerza F sub I, ¿ok? Donde I va a correr desde 1, 2 hasta n, ¿ok? De las n partículas, pero es un sistema que está pensado o estamos pensando trabajar en 3 dimensiones. Como se dan cuenta, este objeto y este objeto, ¿no? Tanto la aceleración como la fuerza es un vector que tiene 3 componentes, ¿ok? En X, en Y y en Z, sus proyecciones en X, Y y en Z. Por lo tanto, en realidad lo que tenemos van a ser 3 n ecuaciones, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de sistemas, ¿no?
donde hay un número n de partículas. No necesariamente tiene que ser un número gigante, ¿no? Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, 100, 1000, ¿no? Aquí no estoy pensando en n en específico, en un valor, simplemente es una generalización. Cuando estamos en este tipo de sistemas, la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos para tratar de resolver el problema? Una alternativa, ¿no? Que es la que se vio en esta primera parte, ¿no? En este primer mes, es pues a la Newton. Agarras, integras el conjunto de las 3n ecuaciones. Aquí ya estoy hablando de 3n ecuaciones porque son 3 coordenadas, ¿no? Para cada ecuación, eso hace 3n ecuaciones que están acopladas, ¿no? Eso es lo que no lo hace trivial, ¿no? Para obtener 3n coordenadas, ¿no? De los R sub i, de los vectores R sub i, de las trayectorias. Voy a tener n trayectorias, pero cada una de ellas tiene 3 componentes, por eso son 3n coordenadas. Y al resolverlas voy a obtener la trayectoria como función del tiempo. ¿Ok? Suena muy padre, suena muy bien. ¿Ok? Pero resulta, ¿no? Que el conjunto de ecuaciones es incompleto. ¿Ok? Ahorita les voy a decir por qué es incompleto. Y otro problema, ¿no? Ya no los hemos encontrado, es que en ocasiones, muchas, la gran mayoría, ¿no? Las integrales no se pueden llevar a cabo de manera analítica. ¿Ok? Entonces, ahí nos podemos quedar a la mitad del ejercicio, a la mitad del objetivo, queremos calcular, pero no tenemos como acceso a resolver el problema por completo. ¿Ok? Entonces, ese podría ser un pero lo que está en color azul, ¿no? Donde el conjunto de ecuaciones es incompleto, es porque existe otra cosa que es importante. En particular, las coordenadas, ¿no? Las coordenadas con las que podemos describir la evolución de nuestro sistema mecánico, ¿no? Pueden estar restringidas por algo que se llaman constricciones. Ya lo hemos visto en dos casos que van a ser como nuestros caballitos de batalla en esta clase o en esta sesión de hoy. En particular, un caso es el plano inclinado. Resulta que en el plano inclinado tenemos un movimiento, digamos, restringido, ¿verdad? Donde la partícula, esta partícula o esta masita, ¿no? Que está aquí, está obligada a moverse, ¿no? Sobre la superficie del plano. ¿Ok? No se despega, no se va a sumergir, ¿no? Tiene que viajar a lo largo de esta recta. ¿Ok? Y igual a A por X más B. Entonces, ahí hay una relación que me está diciendo que el movimiento es restringido. A ese tipo de relaciones se les llama constricciones. ¿Ok? Otro ejemplo muy común para ver el efecto de estas constricciones es el péndulo simple, ¿no? En un plano. Este caso es recorrer la superficie y en este caso es recorrer una trayectoria, una cierta curva. Recuerden que este péndulo, ¿no? Se describe, ¿no? Idealmente como tienes un punto de suspensión, una cuerda que no se estira, no se encoge, y que sostiene una masita en uno de sus extremos y lo hacemos oscilar, ¿verdad? Entonces, como esta longitud es fija, ¿no? En realidad, la trayectoria, ¿no? La curva que va a describir esta masita es un arco de círculo, el cual va a estar dado por, si mis coordenadas son x y y, como x cuadrado más y cuadrado igual a l cuadrado. Pensamos que en z es igual a 0, es decir, la dirección perpendicular a este plano es 0 porque el plano se va a estar moviendo solamente en esas dos direcciones, ¿ok? Entonces, una vez más, aquí tenemos una restricción. La longitud de nuestro péndulo no puede cambiar y por lo tanto tenemos una trayectoria circular que está bien definida por el radio L. ¿Ok? Eso es una constricción. ¿Ok? Entonces, esa información es útil. No solo es saber, ¿no? Plantear las ecuaciones a través de la segunda ley de Newton, sino también necesitamos considerar en nuestro análisis si es que existe algún tipo de constricción, es decir, alguna constante. Esto va a estar relacionado, jóvenes, a algún tipo de valor que no cambia en nuestra evolución, ¿ok? Como es
que este no se puede separar, no se puede hundir, o en este caso que esta cuerda no se puede estirar ni se puede comprimir. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo, ¿no? Es que se imaginen que tenemos partículas, aquí ya no estoy restringiéndome a dos casos, n partículas que están conectadas, ¿verdad? De tal manera que forman algo que se llama un cuerpo rígido. La definición de un cuerpo rígido es que si lo analizas de manera microscópica, es decir, de los elementos que conforman a ese objeto macroscópico llamado cuerpo rígido, pequeñas moléculas, pequeños átomos que lo están conformando, nos dice que la distancia entre esos pequeños objetos, esas pequeñas partículas que conforman de manera microscópica a este cuerpo rígido, se mantiene constante. Es decir, no se están separando, no se están moviendo, estas partículas están siempre estructuradas de tal manera que la distancia entre ellas se conserva. Hace sentido, algo que es sólido, ¿verdad? Difícilmente lo podemos deformar, y eso es porque sus componentes, ¿verdad?, no cambian su posición relativa entre ellos. A diferencia de un líquido, el líquido se va a adaptar al recipiente, ¿no? Tú puedes jugar, lo puedes mover, lo puedes aventar y esta cosa se va a deformar. Y peor aún con los gases, estas cosas, ¿no? Las partículas en realidad son casi libres, ¿no? Existe cierta interacción entre ellas muy pequeña, es un sistema débilmente acoplado, ¿verdad? Y las distancias, ¿no?, pueden ser muy variadas, no es muy difícil cambiar la distancia entre los elementos microscópicos que conforman a ese sistema llamado gas, ¿no? Pero en el caso de un sólido, que en la mecánica clásica regularmente le llamamos cuerpo rígido, pues la restricción es que la distancia entre los elementos macroscópicos que lo forman es constante. Aquí está digamos, la expresión matemática, nos dice que la distancia entre la posición ER, entre la posición R sub I, ¿no?, y la posición R sub J, indicando la yésima partícula, la J yésima partícula, su valor absoluto es igual a una constante que la vamos a denominar como A sub IJ, para etiquetar quién es esa constante, a quién de las N partículas está relacionando. ¿Ok? Entonces, esta es otra restricción, ¿no? Es otra, estamos obligando a que exista esta conservación y se transforma en una constricción en la mecánica clásica. Todo este tipo de constricciones puede expresarse con el conjunto de ecuaciones que está escrito aquí, ¿no? Voy a tener una ecuación que le voy a llamar G sub L, que va a depender de R1, R2 hasta Rn, las posiciones de las n partículas, ¿no?, que también puede estar parametrizada en términos del tiempo o depender de manera explícita o implícita del tiempo, y eso es igual a 0. ¿Ok? Me va a decir que esa función es igual a 0, insisto, cuando tengo un subíndice L, ¿no? Cuando L corre desde 1 hasta 3 menos N, 3N menos F, ¿no?, grados de libertad. Usted va a decir, ¿por qué 3N menos grados de libertad? 3N menos F grados de libertad, porque F es el número neto de grados de libertad del sistema. ¿Okay? Si uno tiene constricciones, en realidad lo que estás pidiendo es relacionar los diferentes grados de libertad, ya no son independientes. Entonces, al imponer estas nuevas constricciones, ¿no?, lo que vas a hacer es reducir, ¿no?, el número de grados de libertad. Y eso es bueno, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué es bueno. Vas a tener que trabajar con menos grados de libertad, ¿no?, siempre y cuando seas capaz de identificar todas las ecuaciones que están involucradas. Bueno, otro comentario es que este tipo de constricciones, ¿no?, que dependen de las posiciones y que eventualmente pueden depender del tiempo, se llaman constricciones holonómicas, que es lo que usualmente en los cursos de mecánica clásica de pregrado se trata, ¿no? Cuando uno trabaja con constricciones no holonómicas, ¿no?, las cosas no son tan triviales, ¿no? Y en un buen curso de mecánica clásica de posgrado, ¿no?, seguramente los profesores tocan este tema de constricciones no holonómicas. Aquí está la nota, ¿no?, para que no quede al aire esta idea de qué es esto de las constricciones holonómicas. Estas son relaciones entre las variables de posición y en ocasiones del tiempo. ¿Ok? Nunca van a depender ni de las velocidades ni de las aceleraciones,
ni de cualquier derivada superior de R respecto del tiempo, ¿ok? Tercera derivada, cuarta derivada, quinta derivada, nunca van a depender solamente de posición y pueden también depender del tiempo, ¿ok? Si no dependen del tiempo, todavía mejor, porque es más fácil trabajar con el sistema. Con el sistema, si llegan a depender del tiempo, bueno, no hay problema. Ahorita vemos cómo se trabaja estos problemas. ¿Ok? Vamos a ver las consecuencias. ¿Ok? Consecuencias de tener estas constricciones. ¿Qué dijimos en un inicio? Tenemos 3n coordenadas, porque tenemos n partículas, ¿verdad? Que queremos describir, donde las 3n coordenadas lo vamos a entender, repito, porque cada una de las partículas que está etiquetada por este subíndice i tiene una posición r, que es un vector tridimensional, el cual tiene componente x, y y z. Entonces, para cada partícula yo tengo la componente x, y y z. Tengo 3 grados de libertad para cada partícula. ¿Ok? Resulta, ¿no?, que no son todas independientes. ¿Ok? Justamente les acabo de decir que en realidad tenemos f grados de libertad. Y si yo tengo 3n coordenadas, ¿no?, y f es menor o igual que 3n, resultará que puede que sean las 3n linealmente independientes, o si f es menor que 3n, solamente vamos a tener f grados de libertad, que significa f coordenadas independientes, ¿no? Cuando decimos grados de libertad es porque esta variable, ¿no?, es completamente independiente de lo que suceda en las otras variables, ¿ok? De ahí esa libertad, ¿ok? Entonces, libertad e independencia aquí se va a entender de la misma forma, ¿ok? Entonces, una forma de llamar son grados de libertad o coordenadas independientes, ¿ok? Acuérdense que la independencia la vamos a poder identificar como la no existencia de proyecciones de diferentes direcciones, ¿no? Eso te dice que son linealmente independientes. La forma fácil de verlo es cuando nos enseñan en geometría analítica qué significa un producto interno, ¿no? Un producto punto de 2 vectores, ¿no? Si el producto punto de 2 vectores es 0, es porque son ortogonales, es decir, no existe forma de que una constante multiplique a uno de los vectores y te dé el otro, ¿no? Porque son 2 direcciones que no se comunican, no hay una forma de producir una sombra de un vector en el otro, ¿ok? Su proyección es nula. Entonces, esa misma idea se puede generalizar, se generaliza a vectores de n dimensiones, se generaliza al espacio complejo, se generaliza a las funciones, ¿no? De hecho, en la mecánica cuántica, ¿no?, es muy usual que se trabaje con productos internos, ¿no?, las proyecciones de un estado en otro, ¿no? Y se hacen los productos hermitianos, ¿no?, los productos internos hermitianos, etcétera. Esto debe de ser algo que no sea nuevo para ustedes. Entonces, la independencia pasa por no existir o porque el producto interno entre 2 elementos del conjunto sea 0. ¿Ok? La otra consecuencia, ¿no?, es que aparte de que tengamos menos grados de libertad, es a la existencia de las fuerzas de constricción, ¿ok? A consecuencia de tener estas constricciones, aparecerán unas fuerzas de constricción, las cuales voy a estarles llamando F con superíndice de const, como abreviatura de constricción, ¿no? Y son FI constricciones, ¿no? Porque I es el índice que te dice la partícula, ¿ok? Entonces, inicialmente, y en general es difícil, ustedes van a ver que hay casos muy sencillos donde rápidamente se puede identificar. De hecho, ya en 2 casos platicamos rápido cuáles son las constricciones, el caso del plano inclinado, el caso del péndulo, ¿no? Pero en general, en sistemas mecánicos, ¿no?, cuyo dinámica sea más compleja, ¿no?, tengamos más grados de libertad, pues no será, digamos, fácil y a primera vista identificar, se va a poder identificar, ¿no?, estas fuerzas de constricción, ¿no? Entonces, en principio, inicialmente no se conocen estas fuerzas de constricción y deben de ser encontradas como parte de la solución. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos que reescribir nuestra segunda ley de Newton.
¿ok? Donde ahora, si es que existen fuerzas de constricción, voy a tener una nueva relación o una nueva forma de escribir mis ecuaciones, ¿no? A resolver para encontrar la trayectoria de mi sistema para cada una de las partículas. ¿Qué es lo que voy a tener? Lo mismo, ¿no? Esta fórmula general, esta ley general, segunda ley de Newton, nos dice que la masa por la aceleración, en este caso de la iésima partícula, es igual, ¿no? Ya lo sabíamos, a una fuerza aplicada a esa partícula, a la iésima partícula, más, esto es lo nuevo, la fuerza de constricción aplicada a esta partícula iésima, donde la partícula iésima corre, o el índice I corre desde 1, 2 hasta n. Entonces vean que tengo una vez más 3n ecuaciones, pero no son las mismas ecuaciones que teníamos hace un ratito, son ecuaciones donde hemos ya incluido la información de las constricciones. La anotación que voy a estar ocupando es que esta F con el superíndice que dice apply, ¿no? Es la fuerza aplicada. Entonces, tenemos que la fuerza total debe de venir de la fuerza aplicada y de la fuerza de constricción. Si no existe la fuerza de constricción, pues solamente tenemos fuerza aplicada. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento? Vean que tenemos las ecuaciones que nos dicen cuáles son las constricciones. ¿Cuántas de ellas tenemos? 3n menos f. ¿Ok? 3n menos f ecuaciones de las constricciones. ¿Ok? De aquí, ¿no? De esto que está aquí, que acabamos de encontrar, que la fuerza total debe de ser la suma de la fuerza aplicada y la fuerza de constricción, tenemos 3n ecuaciones. Lo podemos llamar o resumir como las 3n ecuaciones de la segunda ley de Newton. Por lo tanto, en total, ¿no? Si yo sumo estas 3n más las 3n menos f ecuaciones, tenemos 6n menos f ecuaciones. Dices, pues está bien, ya tenemos un conjunto, digamos, finito de ecuaciones, pero la pregunta es, ¿y cuántas incógnitas tenemos? Jóvenes, pues resulta que tenemos 6n incógnitas. Usted me va a decir, ¿de dónde? Luis, me la estás inventando. Pues es fácil contarlas. Tenemos las primeras que habíamos platicado, 3n coordenadas. ¿Ok? Pero tenemos las 3n fuerzas de constricción, porque en principio estas nosotros no las conocemos. Son una incógnita todavía. Entonces, resulta que tenemos 3n más 3n, 6n incógnitas. Hay un problemita. Tenemos más incógnitas que ecuaciones. ¿Ok? No tenemos la información suficiente, por lo tanto, para resolver el problema. ¿Ok? Jóvenes, dudas hasta acá, lo que hemos visto de qué significan esas constricciones, cómo las vamos a implementar en el análisis para resolver nuestras ecuaciones y encontrar las trayectorias clásicas de nuestro sistema. Por ahora no, profe. Ok. Este tipo de temas en general en todos los libros de mecánica clásica, estos que son, digamos, estos libros chonchotes, gordotes, como el Goldstein, el Saletan, ¿qué otro se me ocurre? Bueno, estos que incluyen los temas de la mecánica, el formalismo de Lagrange, de Hamilton, ahí pueden consultar con más detenimiento, más ejemplos, ¿no? A lo mejor una discusión un poco más extensa sobre este tema de qué son las constricciones, ¿no? En algunos de ellos encontrarán justamente el caso de las constricciones no holonómicas, ¿no? Las cuales, para aquellos que les guste la mecánica clásica, que encuentren ahí un nicho para hacer sus trabajos, pues les llamará la atención seguramente este tipo de condiciones de movimiento que sí dependen de la velocidad, que sí pueden depender de las aceleraciones, ¿no? Entonces, les recomiendo que vayan a esos libros que son un poquito más avanzados, no estos libros que son para los cursos de mecánica analítica, ¿no? No se vayan
¿Cómo se llaman estos libros de los que se llaman física? Física 1, física 2, física 3. Resnick, creo que es, ¿no? En esos libros no van a encontrar esa información. En libros un poquito más avanzados de mecánica, ahí pueden repasar. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho esta parte de las construcciones y de que se tienen que incluir esa información para poder tener la información completa de nuestro sistema, no suficiente, sí completa, ¿no? Tenemos que pensar en tratar de aglomerar la mayor cantidad de sistemas mecánicos, ¿no? Con los cuales podemos abordar el problema con todas estas ideas que hemos platicado sobre las construcciones. Y para eso tengo que hablar un poco de algo que se llama el principio de trabajo virtual. Voy a detener aquí, ahora los voy a escuchar. Jóvenes, ustedes ya pasaron sus cursos de mecánica analítica, de mecánica clásica. Algunos de ustedes recuerdan, ¿no? ¿A qué es el principio de trabajo virtual? Palabras, digamos, una descripción bastante coloquial de esto. Cuéntenme, ¿qué saben de esto del principio de trabajo virtual? Creo que habla sobre el equilibrio de un sistema en cierta posición, ¿no? En cierto punto. El equilibrio de un sistema sobre cierto punto. Creo que no. A ver, vamos, alguien más, cuénteme, Creo jóvenes. que me parece que es cuando queremos describir a un sistema sin considerando que el tiempo es ¿cómo decirlo? Constante o es fijo. Es fijo. Ok. El tiempo es fijo. Más o menos. Más ideas. Pues es considerar también lo que serían los desplazamientos virtuales. O sea, si estamos hablando de trabajo, necesitamos hablar de fuerza y desplazamiento. Entonces, es considerar que esos desplazamientos virtuales los podemos considerar en torno a una serie de variables y pues partimos de que la partícula está en equilibrio y eso, la suma de fuerzas por el desplazamiento virtual, pues sigue siendo cero, ¿no? Entonces, a partir de ahí decimos que el trabajo realizado en un desplazamiento virtual, pues es cero a partir de la posición de equilibrio. Bien, me gustó que hayan incluido la idea de un movimiento virtual, porque el trabajo esencialmente fuerza por cambios en las posiciones, ¿no? Pues podríamos estar tentados a que eran fuerzas virtuales, ¿no? O desplazamientos virtuales. Y tiene que ver con esto último, desplazamientos virtuales, ¿no? Y cómo es que esto va a estar relacionado, es muy importante. El trabajo, ¿cuál es el trabajo que hacen estas fuerzas de construcción? Voy a tratar de ir discutiendo por ahí, porque ya encontramos que hay unas nuevas fuerzas, unas fuerzas de construcción, las cuales en principio, insisto, no conocemos, ¿no? Pero tratemos de indagar en cuáles son las propiedades que tienen esta fuerza. Pero mantengamos en el radar, ¿no? Este concepto de movimiento o desplazamiento virtual. Ya voy a llegar a esa parte, pero bien, esto me gustó más. ¿Ok? Entonces, déjenme ir desarrollando la idea. Quiero que consideremos, una vez más, vamos a pensar en el plano inclinado, ¿ok? Entonces, quiero que consideremos un bloque que se está deslizando por un plano inclinado
el cual no presenta fricción, ¿no? Es decir, no hay nada como una fuerza que haga que se oponga al movimiento, ¿no? Va a moverse sin disipar energía, no va a pasar nada de esto, ¿no? Y desde luego este sistema está cerca de la superficie terrestre, es decir, la masita, ¿no?, que está sobre el plano inclinado está sujeta a la aceleración gravitacional. Ahí está el esquema, ¿no?, el dibujito. Es este que está aquí, un plano inclinado, hay una aceleración gravitacional, la normal, ¿verdad? Y entonces lo que rápidamente podemos identificar es que este bloque, ¿no?, me refiero a este bloque, está sujeto a dos fuerzas. Aquí están las dos flechitas. La que viene de la aceleración gravitacional y la fuerza normal. ¿Ok? Y ahí, en esa segunda fuerza, que voy a identificar la fuerza de constricción, porque justamente esa fuerza normal es la que va a obligar que esta masita tenga que recorrer siempre tenga que realizar su movimiento sobre la superficie de este plano. ¿Okay? Quiero que pensemos en un caso dos dimensional, no va a haber un desplazamiento ortogonal a estas dos direcciones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a suceder? Vamos a empezar a plantear. Resulta que tenemos cuatro, ¿no? Y aquí la señalé, cuatro incógnitas. ¿Cuáles? X, Y, NX y NY. ¿Se acuerdan que cuando la primera vez que planteamos este problema del plano inclinado, decíamos, ok, la normal no la conocemos, la fuerza normal, de hecho la dedujimos después de resolver las ecuaciones de la segunda ley de Newton, salió quién era esta fuerza normal. Son incógnitas, tanto NX, NY, la proyección en X y en Y, son dos incógnitas, entonces ahí están las cuatro incógnitas, ¿ok? ¿Qué más tenemos de información? Tenemos dos ecuaciones, ¿ok? Dos ecuaciones por la segunda ley de Newton. Una para la dirección X, otra para la dirección Y, ¿ok? Donde voy a tener que poner la información de la fuerza externa, de la fuerza aplicada, perdón, y de las fuerzas de constricción, ¿ok? Y tenemos una ecuación de constricción, una ecuación que me va a decir que se tiene que desplazar sobre esta recta. ¿Okay? ¿Se acuerdan que habíamos puesto la ecuación de la recta, ¿no? Entonces tenemos una ecuación de constricción. La cuarta ecuación, porque necesitaremos una cuarta ecuación si es que queremos resolver el sistema, ¿no? Si no tuviéramos esa cuarta ecuación, pues todo esto que estamos discutiendo en verdad pues, no tendría sentido, ¿no? Porque seríamos incapaces de resolver el sistema. Ya lo sabemos resolver a la Newton, pues para qué tener que darle la vuelta al sistema, perdón, al problema y ser incapaces de resolverlo. Tiene que haber una manera de lograr resolverlo, es decir, tiene que existir una cuarta ecuación porque aquí nada más tengo tres ecuaciones, ¿verdad? Entonces, voy con eso. La cuarta ecuación surge de enunciar que esta fuerza normal, que es la fuerza de constricción, es siempre perpendicular al plano inclinado. ¿Ok? El plano, la normal. ¿Y en qué dirección está el movimiento de esta masita? Pues a lo largo del plano. ¿Ok? Entonces, ¿no? Como consecuencia de que esta fuerza es perpendicular al plano inclinado, ¿no? Es una fuerza que está afectando una dirección donde no hay movimiento. El movimiento está en la otra dirección donde esa fuerza no afecta. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza de constricción, al ser perpendicular al desplazamiento, no hace trabajo. ¿Ok? Ahí está la cuarta ecuación y es donde empieza a entrar estas ideas de probablemente, ¿no? La información que me estaba faltando en esta conclusión del subtema anterior, ¿no? Aquí, donde no teníamos la suficiente información para resolver el problema, va a pasar por preguntarnos qué características tienen estas fuerzas de constricción y por lo tanto, con esa información, llenar esta falta de ecuaciones hasta tener el mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas. Ese es el chiste de analizar las características de estas fuerzas de constricción. ¿Okay? Ese fue un ejemplo. Yo todavía no voy a resolver nada, simplemente ya les hice ver que si tengo cuatro incógnitas,
tenía 3 ecuaciones. Considerar cómo es el trabajo efectuado por esta fuerza de construcción me da una cuarta ecuación y con eso voy a tener el suficiente número de ecuaciones para resolver el problema con esas 4 incógnitas, ¿ok? Déjenme darle vuelta a la página y ahora plantearles otro sistema, ¿ok? Este otro sistema es un sistema donde vamos a pensar que tenemos 2 partículas, las cuales están conectadas por una barra rígida y ligera. Cuando digo ligera, esencialmente lo que quiero pensar es que la masa de esta barra es despreciable respecto a la masa de estas 2 partículas, ¿ok? Eso me refiero con ligero. Y este sistema en general, puedes pensarlo global o de manera particular, ¿no? Aquí y aquí, está sujeto a fuerzas externas o podría estar sujeto a fuerzas externas, podría estar aislado o podría estar sujeto a la gravedad o podría, imagínense estas partículas, ¿no? Podrían estar ligadas por esta barrita, ¿no? Pero a lo mejor este objeto piensen en un dipolo magnético y lo sometes a un campo magnético o pones unas corrientes por ahí, ¿no? Eléctricas y pues eso va a hacer que haya fuerzas externas, ¿ok? La otra es que, no sé, pues le puedes pegar esta masita y vas a poner a girar y a trasladarse a este sistema binario. Podrían pensar en un sistema tipo 2 estrellas de neutrones que se están, se dice coloquialmente, comiendo, ¿no? Este sistema binario, el cual desde luego no está aislado, hay varios otros objetos muy masivos a su alrededor y entonces están sujetos también a una dinámica externa, a unas fuerzas externas, perdón, que podrían modificar el movimiento de este sistema binario. En fin, hay varios ejemplos en este tipo de sistemas. Entonces, este es el sistema que queremos tratar de analizar. ¿Y qué es lo que queremos, no? Queremos encontrar las fuerzas, las coordenadas R1 y R2, ¿no? La posición de estos 2 objetos, ¿no? Que cuando digo coordenadas, pues estoy pensando en las 3 entradas del vector R1 y las 3 entradas del vector R2 de estas partículas, ¿no? Y las fuerzas de constricción, las fuerzas F1 y F2, ¿ok? Que lo que nos dice estas fuerzas de constricción es cuáles son las fuerzas que están siendo efectuadas a través de la barra sobre las partículas, o la fuerza que hace la barra sobre las partículas. ¿Para qué? Para poder mantener esta distancia fija, ¿ok? Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos? 12 incógnitas en total, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De dónde salieron las 12? 3, 6, 9, 12, ¿verdad? Porque son 3 dimensionales. Bueno, pues si ya tenemos las incógnitas, tratemos de buscar las ecuaciones. Tenemos 6 ecuaciones de la segunda ley de Newton, ¿ok? Esta que te dice que m por la aceleración es igual a la fuerza aplicada más la fuerza de constricción. Estas ecuaciones son sobre vectores, aceleración y fuerza son vectores 3-dimensionales, ¿verdad? Entonces, tenemos ecuación para esta, 3 coordenadas en cada una de ellas, 6 ecuaciones, ¿ok? Y tenemos una ecuación de constricción. Esta barra no permite que se alejen o se acerquen estas 2 masitas. Siempre la distancia estará fija, ¿ok? Bueno, las ecuaciones restantes que necesitamos son las siguientes. Son 3 ecuaciones. La fuerza F1 y la fuerza F2, ¿no? Están relacionadas entre sí a través de esta igualdad. F1 es igual a menos F2. En otras palabras, jóvenes, para que estas 2 partículas, ¿no?, estén limitadas a esta distancia, estén sujetas a esta, es que la fuerza que ejerce la barra hacia esta masita es esta fuerza F2, ¿verdad? No deja que se vaya, ¿ok? Pero también a esta otra tampoco va a dejar que se vaya y apunta hacia acá. De hecho, con la misma intensidad, ¿ok? Pero en dirección opuesta. ¿Sale, vale? Entonces, ahí está. 3 ecuaciones, ¿por qué? Porque son vectores, F1, F2, son vectores.
Bueno, algo más que decir, ¿no? A pesar de que son tres vectorcitos, que son vectorcitos en 3 dimensiones, hay algo muy importante. La fuerza que la barra ejerce sobre la partícula 1 es igual, pero opuesta a la fuerza que ejerce sobre la partícula 2. Y además, las fuerzas son directamente a lo largo de la línea que une a las dos partículas. La fuerza no apunta en otra dirección que no sea la línea, ¿ok? Que une a las dos partículas. Dos ecuaciones, una para la masita 1, otra para la masita 2, ¿ok? Entonces, eso también es importante identificar. Tratamos de sacar la mayor información, de ver cómo son estas fuerzas, no de manera explícita la forma funcional de F1 y F2, sino viendo que es un vector, está en 3 dimensiones, pero siempre apunta en una dirección, lo que mantiene es la distancia entre las dos partículas, ¿no? Se tiene que hacer un análisis, ¿no? De qué es lo que está pasando en nuestro sistema, ¿sale, vale? Bueno, después, ¿qué más vamos a hacer? Veamos que para cualquier desplazamiento del sistema, ¿no? El sistema es estas dos masitas con la barrita que los une, ¿no? Cualquier desplazamiento que ocurra, ¿no? Las fuerzas de constricción F1 y F2 pueden hacer trabajo de manera individual, ¿ok? Siendo el trabajo neto, ¿no? Es el trabajo neto, la suma de los trabajos sobre cada una de las masitas, los trabajos individuales, ¿ok? Entonces, por un lado, tengo el trabajo que ejerce la fuerza F1 veces los cambios en la posición del vector R1. Esta delta, ¿verdad? Ahorita les explico por qué esa notación va a hacer sentido ahorita que hable sobre estos movimientos virtuales o desplazamientos virtuales. Ustedes estarían tentados a que yo pusiera aquí una D, ¿no? De un diferencial, de un cambio usual en cálculo, ¿no? De la posición. Estoy poniendo estas deltas por una notación en especial, ¿ok? Pero no se me confundan, son los cambios en R1. Entonces, es el producto interno, ¿verdad? Los dos son vectores de la fuerza con el cambio en la posición de la partícula 1. Y por otro lado, de manera individual, tengo el trabajo hecho sobre la partícula 2, donde es la fuerza F sub 2, producto interno con los cambios, las variaciones en la posición R2. ¿Ok? Y bueno, la suma de estos dos, la suma vectorial, me va a dar el trabajo total, el trabajo neto del sistema. Pero ojo, en esta suma vectorial podemos notar que hay dos tipos de desplazamientos. Cualquier desplazamiento, cualquier fuerza que tú le apliques externa, ¿no? Lo que va a generar son a lo más dos tipos de movimientos. ¿Ok? La composición de dos movimientos. Puede que nada más genere uno, genere otro, pero lo más general es que sea la composición de dos movimientos. El primero de ellos es las traslaciones. ¿Ok? Si el sistema nada más está trasladando, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Como sabemos que la distancia entre la masa 1 y la masa 2 no cambia, sí hubo un cambio de posición, ¿no? De la masa 1, un delta R1, ese tiene que ser igual, sí o sí, a el cambio en la posición de la masa 2. Solo por el hecho de que la distancia entre ellos no puede cambiar. Entonces, lo que cambió uno tuvo que cambiar la otra. ¿Ok? Y recordando, eso también tienen que recordarlo, que la fuerza 1, ¿no? F sub 1 es igual a menos la fuerza F sub 2. Entonces, el trabajo total es igual a 0. Aquí aparecería un menos, aquí le pueden poner 1, aquí 1, y eso les va a dar un cerote. ¿Ok? Entonces, bueno, si fuera solamente traslaciones, no hay trabajo. ¿Va? Estoy considerando este sistema y esta construcción. Acuérdense, lo que estoy siempre recordándoles es la construcción. El otro tipo de movimiento es que empieza a rotar. ¿Ok? Imagínense que esta cosa son mis dos pelotitas y empiezan a girar. ¿Ok? Se pueden desplazar o puede ser una composición de ambas cosas, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de las rotaciones. ¿Qué es lo que pasa con las rotaciones? Son unos desplazamientos, ¿no?
perpendiculares a la línea que une las dos partículas, ¿ok? Y entonces el trabajo hecho por F1 y F2 debe de ser cero. Esto es simple geometría. F1 y F2 son fuerzas a lo largo de la línea que une ambas partículas, ¿ok? Aquí están. Estas fuerzas están en esta línea. Y si existe una rotación, ese desplazamiento va en esta dirección o en esta, o en esta, ¿no? Imagínense que va así y así. Empieza a girar el sistema. Esta línea y esta línea son ortogonales. Esta línea y esta línea son ortogonales. Aquí está F1, aquí está F2. Aquí estaría el desplazamiento R2 y aquí estaría el desplazamiento R1. Y yo necesito los productos puntos, ¿ok? Entre desplazamientos y fuerzas. ¿Cuánto es ese producto punto? 0. Por lo tanto, cuando hay rotaciones, ¿no? Las fuerzas, ¿no? No hacen trabajo, ¿no? La suma de las fuerzas no hace trabajo. El trabajo neto es 0. ¿Qué es lo que acabo de decir, jóvenes? El movimiento más general son traslaciones y rotaciones, pero independientemente, ¿no? De que sea lo más general, unas y otras no contribuyen, no hacen trabajo. Las fuerzas de constricción en ese movimiento tan general da un trabajo neto igual a 0. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, lo que acabamos de averiguar, ¿no? Identificando que las fuerzas de constricción no hacen trabajo, es la siguiente relación. Las condiciones de las fuerzas de constricción, ¿no? Es decir, la información que podemos obtener a través de las fuerzas de constricción es completamente análoga a saber cuál es el trabajo que hacen estas fuerzas de constricción. ¿Ok? Tenemos ecuaciones relacionadas, ¿no? Si investigamos cuánto da el trabajo total, pues ya lo hicimos, porque le podemos dar la vuelta a nuestro análisis en lugar de preguntarnos sobre las ecuaciones G sub L, que eran las ecuaciones de las fuerzas de constricción, ¿no? Ahora nos enfocamos en la información que obtenemos del trabajo que pueden hacer estas fuerzas, ¿ok? Y cómo en general, bueno, aquí en este caso, en estos dos casos en particular encontramos que no hacen trabajo, ¿no? Tal vez una buena suposición sea que estas fuerzas de constricción por lo general no hacen trabajo, pero es una suposición, ¿ok? ¿Todo claro hasta acá, jóvenes? Al parecer creo que sí, doctor. Ok, entonces vamos a averiguar si es cierto esto que estoy suponiendo de que todas las fuerzas de constricción no hacen trabajo. Ok, aquí está el enunciado, entre paréntesis, no puedo decir el trabajo neto realizado por las fuerzas de construcción es 0. Esa es mi afirmación. Y en color azul estoy poniendo un comentario. Resulta que esto es casi siempre cierto, pero las fuerzas de construcción sí pueden hacer trabajo. Sí, la construcción depende del tiempo. Como les había dicho, las construcciones que estamos ocupando son holonómicas, es decir, que solamente dependen de las posiciones y también podrían depender del tiempo. Si no dependen del tiempo, jóvenes, esto que está aquí, esto que está aquí, es cierto. Si no se depende del tiempo, el trabajo neto realizado por las fuerzas de construcción es 0. Si existe una dependencia en el tiempo, eso ya no es cierto. Pero tampoco es para que nos lamentemos o ya digamos no sirvió nada de lo que estamos viendo, porque vamos a darle la vuelta a esa idea, a ese problemita con la idea de los famosos desplazamientos virtuales. ¿Okay? Para eso quiero plantear otra vez el sistema del plano inclinado. Piensen en el plano inclinado, pero ahora piensen que este plano inclinado se mueve, ¿ok? La otra opción, ¿no? Que pueden plantearse, ¿no? Como experimento es que esta
este sistema, ¿verdad? Que son dos masitas unidas por una barra, ¿no? Rígida. Conforme uno ve la evolución del tiempo, esta distancia cambia, ¿ok? Entonces, es una fuerza que depende del tiempo, ¿verdad? Fuerzas de construcción que dependen del tiempo, porque F1 y F2 van a cambiar conforme el tiempo cambie. Y en el caso del plano inclinado que se va a mover, imagínense que puede desplazarse cambiando el ángulo como función del tiempo o que simplemente se está desplazando, algo así como en el examen, lo que ustedes vieron, ¿no? En ese caso, ¿no? La superficie está cambiando de posición y por lo tanto el movimiento neto no va a ser simplemente este que va a lo largo de la superficie del plano inclinado, sino ese movimiento extra de o se está desplazando o está cambiando de inclinación. ¿Ok? Entonces, justamente creo que es más fácil cuando uno piensa en el plano inclinado. Y lo que quiero es que pensemos en el caso donde si inicialmente mi plano inclinado tiene esta dirección, es la superficie, ¿no? Al tiempo t, a un tiempo t, ¿ok? Es del que vamos a partir. Lo que vemos es que a ese tiempo t, el vector, ¿no? Que me dice el cambio en la dirección de la masita que está sobre ese plano inclinado, es este delta r, ¿ok? Si el plano no se moviera, ¿no? Lo que vamos a ver es que después de un tiempo, este objeto se desplazaría a este punto. ¿Ok? Bueno, entonces, en este caso lo que pensamos es que la superficie, ¿no? A un tiempo t más delta t, cambió, ¿no? Se movió, se desplazó el plano inclinado y también cambió su inclinación. De hecho, al tiempo t más delta t, esta es la nueva superficie. ¿Ok? Eso quiere decir que ante esa modificación, el cambio neto de la posición de nuestra partícula ya no fue hacia acá, como si se hubiera quedado quieto, sino se movió hacia este punto. ¿Ok? Pueden notar que entre que no haya cambiado la inclinación, ¿no? O no se haya desplazado nuestro plano inclinado, el movimiento que sucedería en ese caso es delta R, es distinto al que observamos si es que sí se mueve la superficie de nuestro plano inclinado después de haber pasado un delta T en tiempo. ¿Ok? Entonces tenemos ahora sí un dr, ¿no? Que da cuenta de el movimiento que realmente va a suceder o está sucediendo, ¿no? Por el desplazamiento del plano inclinado, y delta R está dando cuenta del desplazamiento que hubiera ocurrido si la superficie no se hubiera movido. ¿Ok? Entonces, déjenme seguir hablando de este caso. En otras palabras, en resumen, si la superficie se mueve en el intervalo de tiempo t a t más delta, a t más dt, el desplazamiento real es dr, este que está aquí. ¿Ok? Como consecuencia, ¿no? dr tiene una componente normal, ¿no? Tiene una componente normal a la superficie. ¿Ok? Ahora el enunciado es un poco incorrecto. La componente normal va a tener una proyección real sobre la superficie, algo que antes no teníamos. ¿Ok? Este vector, trasládenlo acá, y lo proyectan, va a hacer que tenga una componente a lo largo de la superficie. Antes, en un plano inclinado de los que veíamos, ¿no? Aquí estaba la masita, este plano no se movía, la normal siempre era ortogonal a la superficie. Ahora no, ahora estamos viendo que no es cierto. No es normal. Y si no es normal, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Resulta que esta fuerza, que es la fuerza de constricción, ya está haciendo trabajo. ¿Ok? Y como ya está haciendo trabajo, dices, uy, esto de lo que sabíamos de analizar las fuerzas de constricción y que se veía que no hacían trabajo, no está resultando del todo cierto. ¿Ok? Entonces, podrías decir, ok, todo lo que ya discutimos en 40 minutos, ¿no? Cuando hablamos de, bueno, menos, 20 minutos
sobre el trabajo que hacen las fuerzas de construcción, pues ya, se perdió y estos sistemas no los vamos a poder trabajar así, habrá que buscar una alternativa. Pues sí, vamos a buscar una alternativa ocupando los mismos argumentos que ya ocupamos, ¿ok? Y ahí van las ideas y espero quede claro. Para utilizar lo que ya discutimos sobre el trabajo que realizan las fuerzas de construcción, vamos a modificar las prescripciones, estas que habíamos estipulado hace unos minutos. 1, ¿ok? Vamos a congelar, porque vamos a hacer este experimento mental, ¿ok? Vamos a congelar el sistema a un tiempo t, al tiempo t. Este es el tiempo t, acuérdense, ¿no? Lo dejamos congelado. Sabemos que esta cosa va a evolucionar, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar congelado en esta situación, lo que está ocurriendo al tiempo t. Y como es un experimento mental, vamos a imaginar el desplazamiento de la partícula delta RI. Este tipo de desplazamientos. ¿Ok? Consistente con la condición de constricción. Si se dan cuenta, si yo congelo mi superficie, ¿no? Y pienso en el movimiento a lo largo de esta superficie, la normal ya no tiene componente a lo largo de la superficie. Y por lo tanto, las ideas que había manejado sobre las características que tienen las fuerzas de constricción y el trabajo que generan, se mantiene válido en este sistema. ¿Ok? Entonces, tenemos consistencia con las condiciones de constricción. Ese es el gran truco. Vamos a congelar en una cierta situación nuestro sistema y vamos a imaginarnos cuál será el desplazamiento ante esa situación. ¿Ok? Lo que vamos a obtener se conoce como desplazamiento virtual, algo que su compañero ya había mencionado, ¿no? Son los famosos desplazamientos virtuales. Virtuales porque en realidad no es el desplazamiento que va a ocurrir, sino es el que sucedería si es que el sistema se queda congelado en esa situación a un tiempo t. Y para distinguir, y aquí es donde les decía que me esperaran un poquito en la anotación, para distinguir entre los desplazamientos reales y los desplazamientos virtuales, voy a ocupar esta notación. La delta de R sub I va a representar a los desplazamientos virtuales y la DRI va a representar a los desplazamientos reales. ¿Ok? Esa es la notación que estoy ocupando. Por eso, ¿no? De manera muy premeditada, ¿no? Cuando hablaba de, de que el trabajo generado por fuerzas de constricción era cero, ¿no? Y sin tratar de dar mayor detalle, ocupé esta notación de las deltas, ¿ok? Pues ahora ya soy consistente con la notación. Ok, ¿en dónde me quedé? Aquí. Entonces ya aclarado ese punto, ¿no? Vamos a aplicar entonces las ideas sobre el trabajo que ejercen estas fuerzas de constricción que habíamos discutido hace un momento, ¿no? Sobre los desplazamientos virtuales, ¿ok? El resultado de este análisis va a ser llamado como el principio de trabajo virtual. Es el principio del trabajo generado por estas fuerzas por estas fuerzas de construcción sobre estos desplazamientos virtuales, donde vamos a poder mantener las ideas de que el trabajo hecho por fuerzas de construcción, en este caso en un desplazamiento virtual, va a ser cero. ¿Ok? A lo mejor, y tengo que ser más preciso, el trabajo neto, es decir, el que resultó de sumar el trabajo de cada una de las fuerzas de construcción. ¿Ok? Esto ya en la ecuación se ve claro, ¿no? El trabajo realizado por las fuerzas de construcción, el trabajo neto, es igual a la suma desde I hasta N, desde I igual a 1 hasta N, de la fuerza de construcción aplicado a la yésima partícula, multiplicado, ¿no? El producto escalar, el producto interno, por el desplazamiento virtual, ¿ok? De la partícula iésima. Y eso es igual a 0. ¿Ok? ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque recuerden que este principio, en este caso ya llamado el principio de trabajo virtual, va a darnos F ecuaciones adicionales. ¿Qué teníamos? Teníamos 3N ecuaciones de la segunda ley de Newton.
3n menos f ecuaciones de constricción. Eso me da 6n menos f ecuaciones, ecuaciones totales. Y tenemos 6n incógnitas en total. Me faltaban f ecuaciones. Pues resulta que las f ecuaciones las voy a tratar de construir a través del principio de trabajo virtual. Esas son las f ecuaciones de trabajo virtual que tengo acá. Entonces voy a tener 3n más 3n, 6n menos f más f, 6n, y entonces ya le hicimos. Tengo 6n incógnitas, el sistema ya tiene solución. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Yo tengo una duda, igual Sí. y fue por no entender un poco, pero mi pregunta es, ¿el trabajo que está presentando usted eh, viene justamente de esas fuerzas, ¿no? Aplicadas y de constricción? Pero esa suma de fuerzas es nada más para un punto en la superficie, o es la suma de las fuerzas, o sea, es igual la suma de las fuerzas que me da ese mismo trabajo virtual. Usted está hablando de un punto en específico, ¿no? Ah, ok. Estoy hablando de que cualquier partícula, tengo n, había partido de n partículas. Mi discusión inició con voy a tener tratar de describir la dinámica de n partículas, ¿verdad? Cada una de esas n partículas es un puntito, es un punto. Entonces, cuando yo aplico a la partícula con índice i igual a 3, ¿no? Aplico tomo en cuenta la fuerza aplicada, la fuerza de constricción a ese punto, ¿ok? No es un objeto, digamos, que tiene volumen, etcétera. Probablemente confunde cuando uno habla de estos dibujitos, ¿verdad? Que son dos masitas que tú dices, ok, parece que tiene volumen. No, hay que considerarlos como unos puntos. La masa, ¿verdad? La masita que se desplaza a lo largo del el plano inclinado, ¿no? Que regularmente la dibujamos como esto, como un cuadrado, un rectángulo, ¿no? En realidad, en términos de las ecuaciones en la mecánica clásica, esto se reduce a un punto donde se ejerce esta fuerza y esta otra fuerza. ¿Ok? Entonces, si tengo n diferentes partículas, estoy pensando en n puntitos. ¿Ok? Ah, ok, entonces cuando se refiere a trabajo total, al trabajo virtual total es de ese punto, ¿no? El que está De la fuerza aplicada a ese a ese punto, punto. Ok. multiplicado por el desplazamiento de ese punto, ese es el trabajo hecho sobre esa partícula. Si tengo dos partículas, como el caso de este sistema, que son dos masitas, pues solamente tengo dos puntitos, ¿verdad? Y entonces este es el trabajo aplicado sobre el punto 1 y este es el trabajo aplicado sobre el punto 2. La suma de los dos trabajos es el trabajo total. Ojo, ¿de qué tipo de fuerzas? Vean quién es F1 y F2, no se les olvide. F1 y F2 son las fuerzas de constricción. Estoy hablando siempre del trabajo generado por las fuerzas de constricción, no la fuerza aplicada. La fuerza aplicada puede ser la que hace que gire el sistema, que se desplace el sistema. Esas todavía yo no las pongo aquí en el análisis del trabajo. El trabajo, toda la discusión que yo he hecho del trabajo efectuado es el que realizan las fuerzas de construcción. ¿Ok? Ok. Pero son cero, ¿no? Esas fuerzas. La suma. Ah, la suma. Ah, ok, Sí, ok. por individual, no No, necesariamente, ok. ¿no? Ah, ya, ya. Ok. De hecho, aquí se muestra en el caso de las traslaciones, el producto interno de F1 con DR1 es distinto de cero, pero lo que hace que se anule es que la fuerza F2 es en sentido opuesto, en la misma dirección, ¿no? Y que el desplazamiento de R1 y de R2 es igual. Entonces, a la hora de sumar, se anula. Entonces, la suma se anuló. Individualmente, en el caso de las rotaciones, ahí sí, cada una de ellas se va a anular, porque la fuerza F1 y la fuerza que va a generar la rotación son ortogonales, y entonces el producto interno es cero, individual, ¿no? Pero en general, eso no es lo que buscamos.
que individualmente se hagan cero, no. Que la suma sea cero. Eso es lo único que nos va a importar. Que la suma de todos los trabajos hechos por fuerzas de constricción dé cero. ¿Ok? Ok, gracias, Doc. Sí, de nada. ¿Más dudas, jóvenes? Ok, bueno, espero esto les empiece a recordar lo que vieron en sus cursos, ¿no? Un poquito que empiecen a tener más frescas las ideas. Ahora, algo que es incómodo, ¿no? Es, ok, pues tengo que trabajar con fuerzas virtuales, fuerzas de constricción, que no las conozco. Además, tengo las incógnitas de las posiciones, porque quiero saber las trayectorias de mi sistema. Al final de cuentas, es nuestro objetivo tratar de entender cuál es el movimiento que va a describir el sistema, ¿no? Entonces, si a priori no conozco mis fuerzas de constricción, como por qué me va a ayudar a trabajar en mi sistema. ¿Por qué tendría que estarlas ocupando, ¿no? Para resolver mi sistema. Entonces, viene al rescate, ¿no? Siempre, digamos, hay una mente brillante que le da la vuelta al problema para hacerlo más simple, ¿no? Y en este caso, D'Alembert es quien vino a dar este principio, donde rápidamente nos vamos a dar cuenta que no necesitamos estar pensando en esas fuerzas de constricción. ¿Ok? La forma es muy simple, ingeniosa, pero es muy simple. Vamos a recordar la segunda ley de Newton. ¿Qué habíamos dicho? La segunda ley de Newton nos dice, bueno, que la fuerza siempre va a ser igual a la masa de la partícula por la aceleración de la partícula. Por otro lado, acabamos de discutir que la fuerza total de mi sistema, ¿no? Es la fuerza aplicada más la fuerza de constricción. Eso es una igualdad. Déjenme, ¿no? Despejar. Voy a poner que la fuerza de constricción es igual a m por la aceleración menos la fuerza aplicada. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros teníamos en este principio de trabajo virtual? La suma de el producto interno de las fuerzas de constricción por los desplazamientos virtuales, ¿verdad? Pero no conocemos las fuerzas de constricción. Más bien sí las conocemos, jóvenes, porque ahora las podemos reescribir en términos de las fuerzas aplicadas y pues de la ley de fuerza, ¿no? General, que nos dice que la fuerza es igual a m veces la aceleración. Simplemente reescribo o sustituyo lo que es la fuerza de constricción en términos de estas dos cosas que sí conozco. Aquí tengo m por aceleración menos f aplicado, ¿no? Si yo saco un signo menos, puedo invertir el orden, ¿verdad? Y ese signo menos lo pondría acá y sería la igualdad a cero, pero pues ese signo menos para todas las i's, ¿no? Existe, lo puedo factorizar y lo puedo quitar de la igualdad. ¿Ok? Entonces, por eso ahora tengo que, usando el principio de trabajo virtual, puedo escribir que voy a tener ahora la suma desde i igual a 1 hasta n de la fuerza aplicada sobre la partícula iésima menos la masa de esa partícula por la aceleración de esa partícula, producto interno, ¿no? Con los desplazamientos virtuales de esa partícula y eso tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Jóvenes, tal vez no estamos interesados en las fuerzas de constricción mismas. Hemos escrito todo en términos de lo que sí conocemos. Fuerza aplicada y m, la masa por la aceleración. ¿Ok? Entonces, vuelvo a reescribir nada más aquí la expresión porque eso tiene un nombre, es el famoso principio de D'Alembert, ¿ok? Donde tengo, por un lado, fuerzas aplicadas y por otro lado, fuerzas inerciales, ¿verdad? ¿Ok? La suma, y pongo entre comillas la suma porque en realidad hay un signo de diferencia, ¿verdad? Sería como la diferencia, digamos, lo quieren llamar así, de las fuerzas aplicadas más las fuerzas inerciales, en un desplazamiento virtual es 0. ¿Ok? El trabajo realizado es 0. En otras palabras, ahora lo que tenemos
como herramientas para resolver nuestros sistemas mecánicos es el principio de D'Alembert, más las ecuaciones de constricción, ¿ok? Que es equivalente a tener segunda ley de Newton más condiciones sobre las fuerzas de constricción, ¿ok? Entonces, le estamos dando la vuelta para ocupar cosas que sí conocemos. Con esto, ¿qué es lo que va a resultar? Ahora tenemos la posibilidad de trabajar con un conjunto de F variables independientes en lugar de trabajar con un conjunto de 3n variables dependientes, porque vimos que teníamos 3n variables, ¿verdad? Pero estaban conectadas con 3n menos f ecuaciones de constricción. Lo que nos dice es que las 3n variables no eran independientes. Al tener menos ecuaciones, no tenemos independencia de esas 3n, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar simplemente, en lugar de trabajar, insisto, en esas 3n variables independientes. ¿Cuáles son esas 3n variables independientes? Para cada partícula teníamos 3 coordenadas, x, y, z, ¿ok? Entonces, si había n partículas, teníamos que determinar 3 n posiciones en x, n posiciones en y, n posiciones en z, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, no. Lo que quiero ahora es cambiar por las variables que sí sean independientes, ¿ok? El conjunto de f variables independientes, que las voy a llamar Q con subíndice A, donde A va desde 1, 2, 3 hasta F, se conoce como coordenadas generalizadas. Y esto ya tiene que empezar a sonar a el formalismo de Lagrange, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo en el fondo, jóvenes? Algo muy sencillo. Estamos haciendo un cambio de base. Voy a escribir a mis RI, ¿verdad? A mis posiciones de las n partículas, ¿no? En términos de las variables generalizadas, Q1, Q2, Q3, Q4, hasta QF, ¿ok? Que también puede estar parametrizada por el tiempo o que puede tener dependencia en el tiempo, explícita o implícita, ¿está bien? ¿Ok? Donde esta I va a correr desde 1 hasta n y el número de variables generalizadas, coordenadas generalizadas, acuérdense que son F, ¿ok? No hay otra, no sé si resulte natural, pero simplemente cada RI va a depender de estas F diferentes coordenadas generalizadas como una combinación lineal, ¿ok? Entonces, si ahora mi base son esas F direcciones que son linealmente independientes, que son ortogonales entre sí, es mi espacio F dimensional, ¿ok? Cualquier objeto lo puedo representar en ese espacio. Por ejemplo, estos vectores RI pueden ser la combinación lineal de QI más Q2, un alfa I, QI, alfa 1, Q1 más alfa 2, Q2 más alfa 3, Q3, etcétera, hasta alfa sub F, Q sub F, donde estos alfas, ¿no? Se determinarán cuando proyectes en cada una de las direcciones. ¿Cuántos objetos puedes proyectar? Pues los n distintos que tienes, ¿no? El R1, el R2, el R3, hasta el Rn. Entonces, para que no se haga así una nube ahí en la cabeza, piensen esto en simplemente un cambio en sistema de coordenadas, ¿ok? Estamos haciendo un cambio de base común y corriente como lo que aprendimos desde mecánica, desde geometría analítica, en mecánica cuántica lo hacemos recurrentemente, en mecánica clásica se hace, ¿no? En física estadística también se hace, ¿no? Se cambian los grados de libertad. Exactamente lo mismo estamos haciendo aquí. Déjenme aterrizar esas ideas en los sistemas estos que les digo que van a ser nuestros caballitos de batalla. Una vez más regreso a mi plano inclinado. Tengo este plano, ¿verdad? Que tiene una inclinación dada por el ángulo alfa. ¿Ok? Es un parámetro, está ahí fijo. La altura, digamos, de la altura máxima de este plano es en h. ¿Ok? Tenemos una masita que se va a desplazar, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos saber de este plano? Fíjense, para la masa, ¿no? Que se va a desplazar sobre el plano inclinado, ¿qué tenemos a la mano? Pues tenemos la coordenada X. También tenemos a la mano, ¿no? Otra opción que es la coordenada Y para poder describir su movimiento.
Y otra opción es la distancia S. Es otra variable con la cual podemos determinar el movimiento de esta masita sobre el plano inclinado. ¿Ok? Cualquiera de esas tres variables yo la puedo ocupar para la coordenada generalizada. ¿Ok? Entonces, lo que voy a escribir, ¿verdad? Es una de ellas. Voy a ocupar S. ¿Ok? Entonces, vean que si yo ocupo S, lo que voy a hacer es proyectar ese vector en las dos direcciones, en X y en Y. Y entonces, X se puede escribir como S coseno de alfa. Este es un numerito. Alfa está determinado. ¿Ok? Entonces, este es un numerito y entonces a X la puedo escribir en términos de una variable. ¿Ok? Y la puedo escribir en términos de H menos S veces el seno de alfa, ¿no? Parto de H y de ahí disminuyo, ¿no? Hasta llegar a 0. ¿Ok? Entonces, esto es un parámetro, está fijo. Alfa está fijo, por lo tanto el seno de alfa está fijo. Y lo único que tengo como dependencia es en esta variable S. De tener 2 grados de libertad, 2 coordenadas jóvenes, gracias a la restricción o a la constricción que tengo aquí, en el cual le he dado la vuelta escogiendo una sola variable generalizada, ¿no? O coordenada generalizada que es S, pues ahora estas dos están escritas en términos de una sola variable. ¿Ok? Entonces, todo se reduce a tener una sola incógnita. No debería de sorprendernos, jóvenes, porque si ustedes agarran, ¿no? Y giran un ángulo alfa, ¿verdad? Su cabeza, se van a dar cuenta que en realidad este movimiento es unidimensional, ¿no? Simplemente cuando giramos, ¿no? Rotamos nuestro sistema por un ángulo alfa. Entonces, todo esto que yo he platicado, ¿no? En este sistema se ve extremadamente simple. Dices, bueno, le dimos la vuelta al problema y hicimos todo un desarrollo, tuvimos que hablar sobre conceptos para llegar a algo que en el plano inclinado es completamente, ¿no? Digamos, fácil de ver. Insisto, giren su cabeza por un ángulo alfa y van a ver que el movimiento es unidimensional. Ok, ustedes van a decir, pues entonces, ¿cómo para qué va a servir? Pues resulta que no todo en la mecánica clásica va a ser un plano inclinado, ¿no? Va a complicarse mucho eventualmente tratar de describir sistemas de muchos cuerpos, ¿no? O cuerpos rígidos que tengan movimientos angulares y además de traslación y que aparezcan fenómenos de precesión, etcétera, ¿no? O sistemas donde tengas muchas partículas, las cuales su distancia no se conserve, pero haya ciertas cantidades que se conserven, ¿no? Como el número de partículas, la energía, no sé, algunas otras cantidades, y entonces esas construcciones harán que tu sistema, ¿no? Ocupes esas construcciones y harán que puedas resolver tu sistema, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo meramente pedagógico, ¿no? Donde se puede exhibir el poder de este lenguaje, pero también que hace sentido, ¿no? De manera directa con lo que ya hemos aprendido. El otro caso, ¿no? que podemos ocupar, ¿no? Rápidamente para identificar esto que estamos platicando es el péndulo. El péndulo que va a moverse en un plano, es 2-dimensional, tiene 2 coordenadas, esas podríamos decir que son nuestros grados de libertad, 2 coordenadas, X y Y, una partícula, 2 grados de libertad porque son 2 coordenadas, ¿ok? X y Y, lo mismo que en este caso, es una partícula con 2 grados de libertad. Terminamos resolviendo una ecuación, ¿ok? O bueno, teniendo una incógnita. ¿Sale? Entonces, en este caso va a ocurrir algo muy semejante, ¿no? Tenemos un péndulo, insisto, 2-dimensional. Podemos ocupar, ¿no? Para describir el sistema, el movimiento del sistema, la coordenada X, o podemos ocupar la coordenada Y, o podemos ocupar el ángulo θ, ¿ok? Y cualquiera de estas tres puede servir como la coordenada generalizada. Escojamos como coordenada generalizada el ángulo θ. Eso quiere decir que nosotros este ángulo θ lo vamos a ocupar para describir lo que pasa en Y y lo que pasa en X. Esencialmente lo que voy a hacer es proyectar el movimiento en estas dos direcciones y lo que me va a resultar es que en X voy a tener L
veces el seno de teta, donde recuerden que L es una constante, no cambia, ¿no? Es una longitud que no va a cambiar, de hecho es la que genera la constricción de moverse en un arco de círculo, y en la dirección Y esto es igual a menos L coseno de teta, ¿ok? Una vez más, la única variable que tengo aquí en juego es el ángulo teta. Todo lo demás, L, que es lo otro que está en estas expresiones, es constante. ¿Ok? Entonces, de pasar de tener 2 grados de libertad, X y Y, que podría ser la primera forma en la cual nos vamos a aventar, 2 ecuaciones que resolver, una a lo largo de X, otra a lo largo de Y, pues ahora todo lo escribimos en términos de una sola variable, ¿ok? Una sola coordenada generalizada que es el ángulo teta. Déjenme ir al plano inclinado, ¿no? Una vez más regreso al plano inclinado, tengo una masita, un objeto con masa M, ¿no? El desplazamiento que lo puedo tomar pensando en la variable S, tengo un ángulo de inclinación, ¿no? Que genera este plano inclinado que es alfa, tengo la aceleración gravitacional G, que apunta, digamos, en la dirección esta vertical, y lo que quiero es que apliquemos el principio de D'Alembert. Vamos a tener que aplicarlo utilizando la idea del desplazamiento virtual, ¿ok? En este caso, como el ángulo alfa no está cambiando, bueno, da lo mismo si es virtual o no, que va a ser el verdadero desplazamiento, ¿no? Pero en general, si tuviéramos un sistema donde la constricción va cambiando como el tiempo, pues entonces tendríamos que estar hablando del desplazamiento virtual. ¿Qué tenemos aquí? Pues vean, jóvenes, la fuerza aplicada, ¿no? ¿Cuál fuerza aplicada? Esta, ¿no? M por G, ¿no? Que es la que apunta de manera vertical de arriba hacia abajo, ¿no? Hace un trabajo, ¿no? Uno puede ver que tiene una proyección a lo largo de la dirección de movimiento, a lo largo de la dirección donde apunta S. Hace un trabajo que es, si nosotros proyectamos, ¿no? Aquí está, ¿no? MG. Pues simplemente es mg por el seno de alfa. Esa es la fuerza aplicada y el producto punto con ds. ¿Ok? Esta ya es la magnitud y esta también. Entonces, ese es el trabajo que hace la fuerza aplicada a esta masita. Por otro lado, la aceleración, ¿no? Que va a sufrir esta masita a lo largo de la dirección S, porque acuérdense que es la dirección que yo quiero describir, pues es la segunda derivada de S respecto del tiempo, cosa que genera una fuerza inercial igual a la masa por esa aceleración. ¿Ok? Y su trabajo hecho, ¿no? Va a ser, déjenme no borrar esto, perdón. Su trabajo hecho va a ser la masa por la aceleración en esa dirección S por el desplazamiento en S. ¿Qué sabemos de el principio de D'Alembert? El principio de D'Alembert nos dice que la fuerza aplicada, ¿no? Menos la fuerza inercial, ¿no? Debe de ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, eso simplemente lo que me dice es, bueno, pues aquí se cancelan las masas, ¿no? Se cancela el desplazamiento y me queda que la segunda derivada de S es igual a G seno de alfa. Jóvenes, esa es la ecuación diferencial que habíamos resuelto, o que habíamos planteado, no sé si la resolvimos, pero la habíamos planteado en el caso del plano inclinado hace las primeras clases que vimos cuando estábamos realizando todo a la Newton. ¿Ok? Entonces, vean que de manera directa, aplicando el principio de D'Alembert, llegamos a esa ecuación sin tener que hacer una descomposición en lo que pasa en la dirección X, lo que pasa en la dirección Y. Eran dos ecuaciones acopladas, uno sustituía una ecuación en la otra, resolvía esa ecuación y tenías de hecho esto que está aquí. Ahora no, bastó con una, siempre y cuando identifiquemos cuál es la coordenada, o elijamos, no identifiquemos, elijamos cuál es la coordenada generalizada, y entonces resolvemos el problema. Con esto, jóvenes, y aquí voy a acabar, traté de hacer o recordarles estos conceptos importantes que son qué significa una fuerza de constricción, qué significa que estas fuerzas no hagan trabajo, qué significa desplazamientos virtuales como consecuencia de los trabajos virtuales y por último el principio de D'Alembert. Con esta información
voy a agarrar, ¿no? Todo esto y lo voy a utilizar para introducir el formalismo de Lagrange. Y ahora sí me voy a lanzar a resolver algunos problemitas con este formalismo de Lagrange, tomando en cuenta estas constricciones, y vamos a ver diferentes cosas que se pueden hacer con el formalismo de Lagrange. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes, hasta acá? Como les decía, agarren su libro favorito, ¿no? Hay muchos libros, ¿no? Si su libro favorito es el Arnold, también no importa. Agarren ese libro, ¿no? Y lean con calma, ¿no? Siéntense, si les gusta el café, el té, agua, lo que quieran, ¿no? Tómense una bebida, tómense su tiempo suficiente para leer con cuidado, volver a leer, ¿no? Hasta que les quede completamente claro estos conceptos, ¿no? Y los podamos ocupar con soltura ahora que entremos a la parte del formalismo de Lagrange. Esencialmente, ¿no? Voy a tener 2 sesiones la semana que viene y una más para hablar sobre el formalismo de Lagrange, porque eventualmente vendrá el segundo parcial. Y bueno, entonces espero cubrirlo la mayor parte o lo suficiente para que quede claro ese tema, y de ahí vendrán los siguientes ejercicios. ¿Ok? Para el examen, yo creo que la dinámica del siguiente examen será completamente distinta, ¿no? También será sorpresa. Entonces, lo que sugiero siempre es estén haciendo ejercicios. Entre más ejercicios hagan, pues mejor para ustedes. ¿Sale, vale? Muy bien, jóvenes, pues vamos a parar aquí la sesión. Subo notas en un ratito más. Su ayudante ya está calificando los exámenes. Tal vez esta misma semana estén las calificaciones, si no, a principios de la siguiente semana ya él subirá las calificaciones en el Classroom, y a los que no tengan acceso al Classroom les haremos llegar su calificación. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, que tengan bonita tarde, cuídense mucho y nos vemos el día jueves.